Todo agente secreto camina por la cuerda floja. Tú debes saber cuándo seguir y cuándo saltar. Esta es la historia de Oleg Antonovich Gordievsky, uno de los agentes más valiosos de la Guerra Fría de Occidente. Así es como arriesgó todo para evitar una tercera guerra mundial que destruiría la civilización. Y cómo dejó todo lo que sabía y a todos los que amaba para intentar uno de los escapes más peligrosos en la historia. Para Oleg Gordievsky, se trata de cómo la iluminación triunfó sobre el brutal autoritarismo y en el proceso se convirtió en el traidor de una nación y en el héroe de otra. Oleg Gordievsky fue el hijo de un leal oficial de la KGB, un diplomático ambicioso ubicado en el consulado de la Embajada Soviética en Dinamarca. En realidad, Gordievsky no era un diplomático, sino un espía ruso. Una estrella en ascenso de la KGB que disfrutaba de las libertades de una sociedad liberal, mientras conspiraba en secreto para provocar su desaparición. Dinamarca era un estado fronterizo si la Guerra Fría se acababa. Por eso era importante. Entre un 30 y un 40% de los empleados en la embajada soviética en Copenhague eran en realidad oficiales de inteligencia. Esto representaba una amenaza creciente para los jefes de inteligencia de Dinamarca, una amenaza que se estaba volviendo mucho más sofisticada y difícil de detectar. Los oficiales de la KGB y el GRU en los años 50 eran sacados de una película de James Cagney o Humphrey Bogart. En los 60 y 70, un oficial de la KGB no se podía distinguir de la persona que tuvieses al lado. Jørgen Bro estaba a cargo del servicio de inteligencia danés en ese momento. Apareció un nuevo tipo de oficiales de inteligencia. Eran más jóvenes, estaban bien vestidos, bien arreglados. Uno de esos oficiales era Oleg Antonovich Gordievsky. Supe de él tan pronto llegué a Dinamarca. Y teníamos buenas razones para creer que era de la KGB. Un espía maestro de la KGB, Mikhail Lyubimov, fue amigo y mentor del joven Gordievsky. Conocí a Gordi en el 67 cuando me destinaron a Copenhague como jefe adjunto de la estación. Era de los más inteligentes. Le interesaba mucho la música. Para ese tiempo, Gordi trabajaba en el campo de los ilegales. Por construir y dirigir una red de agentes rusos ilegales y negables bajo una profunda cobertura, Gordievsky pronto llamó la atención del Servicio de Seguridad danés. La inteligencia danesa creía que robaba la identidad de los muertos para darles una nueva identidad a sus soviéticos ilegales. Lo vimos visitando cementerios y contactando con clérigos. A medida que hablaba con la gente, nuestro interés aumentaba. Con el juego de espionaje de la Guerra Fría en pleno apogeo en Copenhague, ambos bandos hicieron muchos esfuerzos para reclutarse entre sí. Lo que el servicio de inteligencia danés no podría saber era cuán fácil sería reclutar a estos espías. Porque Oleg Gordievsky se enamoró de la libertad. Durante sus 800 años de historia, Copenhague se ha ganado una reputación de ideas liberales y pensamiento social avanzado.
Él conoció una ciudad que era muy diferente de lo que le habían dicho. Una nación libre. La gente podía hacer lo que quisiera. Quizás lo más importante era que las personas podían ir a la biblioteca. Tú tienes permitido leer, pero otras personas no. Se dio cuenta de una de las causas por las cuales la Unión Soviética no funcionó. Tuvo un gran impacto en Gordievsky y lo hizo un perfecto candidato para ser reclutado como agente. En 1968, un solo acontecimiento trascendental sirvió de catalizador para su eventual deserción: la Primavera de Praga. El Kremlin envió tanques respaldados por tropas para suprimir de manera brutal un levantamiento popular. Más de 100 personas fueron masacradas. Gordievsky estaba muy impactado con la invasión soviética en Checoslovaquia. Tomó uno de los teléfonos de la embajada y llamó a su esposa, que estaba en casa. Él estaba llorando y decía: ya todo se acabó. Gordievsky perdió su fe en el sistema soviético y la llamada fue un momento crucial. Porque no solo la esposa de Gordievsky fue testigo de su desaparición ese día. La inteligencia danesa había intervenido los teléfonos de la embajada soviética. Nuestra sección de monitoreo me pidió que me acercara y escuchara. Era obvio que estaba en un estado de confusión mental. Estaba apenado, enojado. Fue muy honesto en su actitud ante lo que pasó. Más tarde, los analistas consideraron si esto fue un error de Gordievsky o una señal del otro lado. Era un hombre inteligente y brillante. Así que cuando él hizo la llamada, yo creo que lo hizo de manera intencional. Y entonces lo marcamos. No lo olvidamos. Ese fue el día que dijimos: este hombre puede estar esperando para cambiar de bando. En 1973, ascendieron a Gordievsky a director de inteligencia política en el corazón de las operaciones exteriores de la KGB en Dinamarca. Pero los daneses sabían que les faltaba la experiencia y el personal para dirigirlo como agente. Así que para ayudar a asegurar los servicios de Gordievsky como espía, recurrieron a su aliado, el Servicio Secreto de Inteligencia Británico, el SIS, también conocido como MI6. Dinamarca es un país pequeño, tiene recursos limitados, hicieron un gran trabajo para identificarlos. Charles Powell se convirtió en el asesor de política exterior de Margaret Thatcher. Gran Bretaña fue aliado de la inteligencia y fue sabio involucrarnos a nosotros. La pregunta era: ¿cómo acercarse a un oficial de alto rango ubicado en el consulado soviético sin ser capturado? Corría todas las mañanas. Era un gran jugador de bádminton y uno muy bueno, por cierto. Acordamos que sería una buena idea encontrarnos en la cancha de bádminton. Ninguno de sus colegas estaría allí. En la primavera de 1974, mientras Gordievsky jugaba su juego usual de bádminton, MI6 hizo su aparición. Tomaron por sorpresa a Gordievsky. El encuentro en el salón de bádminton fue un gran riesgo para todos. Los británicos dudaban de si Gordievsky era un doble agente, colocado por la KGB para infiltrarse en ellos. Y por su lado, Gordievsky no podía estar seguro de que el encuentro no fuera una trampa de la KGB para probar su lealtad. Gordievsky acordó una segunda reunión en un lugar público, pero esta vez sería solo con MI6. Él no quería que los daneses se involucraran porque sabía que la KGB tenía un contacto dentro de la policía danesa. Ningún miembro del gobierno, ningún ministro fue informado acerca de esta operación. En el centro de Copenhague había un gran hotel
Y ahí fue donde Oleg Gordievsky se reunió con su contacto del MI6 y se dieron los primeros pasos para que se convirtiera en un agente británico. En el verano de 1975, MI6 tenía a su hombre, pero Gordievsky insistió en 3 condiciones para sus nuevos empleadores. Nunca lo debían seguir o fotografiar. Sus colegas del consulado no debían estar comprometidos. Y a diferencia de muchos otros dobles agentes, no debía recibir ningún pago a cambio de secretos. Hacía todo esto por razones ideológicas. Lo hacía porque era lo que su corazón le decía que hiciera. Las primeras misiones de Gordievsky para el MI6 implicaron el contrabando de documentos microfilmados ultrasecretos de la embajada soviética y pasarlos a sus jefes británicos en un clásico pase de pincel. Un oficial del MI6 los cambió y los llevó a una habitación cercana. Durante media hora copiaron las películas y luego se las llevaron a Gordievsky para llevarlas a la embajada. Los microfilms que les dio contenían los nombres y detalles de los agentes soviéticos ubicados en los países nórdicos. Es más, detallaban el funcionamiento interno de la estación de la KGB en Copenhague. Al confiar estos secretos a los británicos, Gordievsky se convirtió en un traidor de la Unión Soviética. Ya no había vuelta atrás. Creo que se arriesgó demasiado. Fue muy valiente y valeroso. Lo que hacía era asombroso. Si estaba sudando, lo entiendo. Debe haber tenido mariposas en el estómago. Pero la valentía es para controlar el miedo, no para ser intrépido. Gordievsky tomó un riesgo por él y su familia. En Moscú lo habrían interrogado, torturado y al final condenado a muerte y fusilado. Estoy seguro. Durante 4 años, continuó proveyendo información ultrasecreta de la inteligencia rusa a los británicos. Pero para 1978, su destino en Dinamarca llegaría a su fin. El MI6 estaba a punto de perder uno de sus mayores activos. Para Gordievsky, los días de gloria de su destino diplomático en Occidente habían terminado. Pasarían 4 años antes de que volviera a despertar como espía británico. Oleg Antonovich Gordievsky había sido enviado de vuelta a Moscú, un hombre de la KGB ligado al sombrío sistema soviético que ahora despreciaba. Durante todo el tiempo, las autoridades británicas habían conservado su distancia para mantener su seguridad. Estaba destinado al escritorio, manejando documentos clasificados sobre agentes soviéticos que operaban en Europa Occidental. Era información tentadora para el servicio de inteligencia británico. Pero en lugar de eso, decidieron jugar el juego largo. Estamos haciendo una apuesta a largo plazo con Gordievsky, así que practicaremos la autonegación. No haremos ningún contacto con él. En junio de 1982, su paciencia al fin dio frutos, porque Gordievsky estaba siendo enviado al único lugar donde podía hacer mayor daño a la KGB, a Londres. Podría haberse ido a Suiza o Alemania o a cualquier parte. Nosotros solo tuvimos suerte, teníamos un blanco ahí. Antes de partir, se reunió con su viejo amigo y compañero operativo, Mikhail Lyubimov, para un consejo personal sobre qué esperar de los británicos. No estaba preparado para eso. Me consultó y yo le recomendé que leyera Somerset Maugham y cosas así. Claro, ahora suena muy divertido, pero en parte soy responsable de su educación como agente británico.
En sus 4 largos años en Moscú, no había olvidado su oficio y siguió el procedimiento para reavivar sus contactos con la inteligencia británica casi de inmediato. Había un número que él sabía que siempre lo atenderían y que tendría como mínimo un mensaje para él. ¿Podría restablecer el contacto? El MI6 agendó reuniones en una casa segura en el oeste de Londres. En una rara entrevista grabada en 2007, Oleg Gordievsky reveló cómo los británicos organizaban los encuentros. Me reunía con mis contactos británicos una vez al mes. Nos reuníamos en Bayswater, en un pequeño piso, alquilado por el servicio. Las reuniones duraban solo 50 minutos, porque a diferencia de Copenhague, donde a veces me sentaba durante 3 horas, sin ningún problema. Aquí solo podía usar la hora del almuerzo. Una vez más, como un oficial de política inteligente para la KGB, probó ser un invaluable activo para el MI6. Los soviéticos trataban de reclutar agentes en el Reino Unido y en otros países, y tuvieron éxito en algunos casos. Si volvemos a los años 30, cuando reclutaron agentes británicos sobre la base de la pertenencia al Partido Comunista. Ahora su información envió ondas de choque a través de la comunidad de inteligencia británica. La lista de nombres que proporcionó con los supuestos agentes soviéticos contenía algunos líderes políticos de la nación y funcionarios de los sindicatos. La lista de nombres que él pasó a la inteligencia británica mostraba que los rusos estaban interesados en penetrar los establecimientos británicos. Sabemos que un número de diferentes figuras británicas estuvieron involucradas en esto, incluyendo a Michael Foot. Aunque solo se hizo público unos años después, las acusaciones de Gordievsky contra el líder de la oposición y los líderes de la Unión de Comercio, incluyendo a Jack Jones y Ron Brown, provocaron una profunda preocupación sobre la medida en que el establecimiento británico había sido penetrado por la KGB. La información de Gordievsky llevó a advertencias policiales, interrogatorios y expulsiones, frustrando gran parte del daño a Occidente que estos supuestos agentes de influencia podrían haber infligido. Gordievsky estaba en el corazón de la KGB y por lo tanto tenía acceso a los agentes soviéticos que operaban en nuestro país y más allá. Pero en segundo lugar entendía lo que estaba pasando, entendía el contexto de la política soviética de la época. Creo que fue muy astuto al saber qué archivos buscar y qué información sería de interés para el Reino Unido. Los servicios de inteligencia británicos estaban conscientes de la precaria situación en la que estaban al colocar a Oleg Gordievsky como un topo. Gordievsky fue muy importante. No había nada más secreto en el Reino Unido que su existencia y quién era. Los ministros no sabían quién era, el primer ministro no sabía quién era, y eso por supuesto era para su protección como una fuente invaluable. Sin embargo, apoyar a un agente secreto era un delicado acto de equilibrio para los británicos. Varias veces tuvieron que dar la inteligencia benigna o falsa que pudiera llevar a sus jefes de la KGB para mantenerse encubierto. El SIS era capaz de suministrarle información que en realidad no era muy clasificada, pero le hizo parecer que tenía acceso a información creíble y por lo tanto era un agente de la KGB muy valorado. Este engaño fue tan exitoso que en marzo de 1983 fue ascendido al rango de teniente coronel de la KGB y jefe adjunto de su estación en Londres. Pero a esta altura, la CIA estaba tomando un interés particular en el alto grado de inteligencia que salía de Londres. El presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. En Estados Unidos, el presidente Ronald Reagan había sido electo con una fuerte agenda anticomunista y estaba aumentando su retórica. Gracias. El 8 de marzo de 1983 hizo su discurso más provocador sobre la Guerra Fría. Muchas gracias. Ignorar los hechos de la historia y los impulsos agresivos de un imperio del mal, o llamar a la carrera armamentística un gigantesco malentendido, significa la traición de nuestro pasado sin importar nuestra libertad.
David Major era el asesor de seguridad nacional de la administración Reagan en ese momento. Las relaciones políticas entre Occidente y los rusos en los tempranos años 80 eran muy frías. Había una gran desconfianza entre los dos países. El líder de la Unión Soviética, Yuri Andropov, un espía de carrera que nunca había visitado Occidente, estaba convencido de que Reagan estaba preparando en secreto un ataque nuclear contra la Unión Soviética. En su papel anterior como jefe de la KGB, las redes de espías en Gran Bretaña y Estados Unidos no habían podido proporcionar ningún detalle sobre las verdaderas intenciones de Occidente. Así que Andropov inició la Operación Ryan, la mayor operación de espionaje lanzada por los soviéticos en tiempos de paz contra Occidente. Le decían a sus servicios de inteligencia que salieran y recogieran todas las pruebas que tuvieran de que íbamos a tener una guerra. Como cuánta sangre se está donando y cuándo se apagan las luces en el ejército. Y cuánta pizza piden, cosas que son todos indicios de una posible confrontación. Además, ellos trabajan hasta muy tarde. Y algunos de los indicadores que buscaban eran absurdos. Contaban cuántas luces estaban encendidas en el Ministerio de Defensa hasta las 10 de la noche. Ahora había muchas luces y la razón por la que había muchas luces encendidas no era por una guerra nuclear, sino porque estaban limpiando las oficinas. Por absurdo que sea, la inteligencia reunida por los agentes de la Operación Ryan alimentó las sospechas de Andropov. Creo que estaba paranoico, ya sea paranoico en el sentido médico o paranoico en el sentido no recuerdo el término, no sé. Reagan y Margaret Thatcher usaban una retórica muy fuerte contra la Unión Soviética y eso aumentó su paranoia. En septiembre de 1983, estaba convencido de que los estadounidenses estaban a punto de desencadenar un primer ataque nuclear. Los rusos se convencieron de que íbamos a bombardearlos con un rayo azul. Andropov persuadió a muchos de sus colegas del Buró Político de que esto era, en realidad, un grave riesgo y un peligro. Luego, a principios de noviembre de 1983, para agravar la creciente tensión, el presidente Reagan autorizó un vasto juego de guerra de la OTAN, Able Archer, un ensayo con guión para el Armagedón. Justo cuando los puestos de soviéticos se preparaban para detectar los primeros signos de un ataque nuclear, la OTAN comenzó a simular uno. La forma en que funciona el ejército es que tienes lo que parece un ejercicio que luego se convierte en un ataque real. Pensaron que nos estábamos preparando para la guerra. Estábamos al borde del precipicio en ese momento. En respuesta directa a Able Archer, los soviéticos colocaron cientos de misiles balísticos móviles SS-20, cada uno con 45 veces la potencia de Hiroshima, en alerta máxima. En el Báltico, la flota del norte se preparó para atacar. Se movilizaron submarinos y bombarderos nucleares armados con ICBM. Desde la estación de la KGB en Londres, Gordievsky fue testigo del aumento de las tensiones. Luego, hace un movimiento que muchos creen que, sin ayuda, saca al mundo del borde de la aniquilación nuclear. A principios de noviembre de 1983, los líderes soviéticos estaban convencidos de que estaban a pocos días de una guerra nuclear total. En Londres, temían las repercusiones mortales de un Moscú cada vez más paranoico y con un gran riesgo personal. Oleg Gordievsky tomó una acción decisiva: pasar información clave sobre el alcance de la histeria en el liderazgo soviético a sus jefes británicos. Yo hablé sobre todo lo que he experimentado. Ellos solo no entienden la mentalidad de los viejos líderes rusos. Estaba jugando con fuego. Sabía que era un momento dramático. Sabía que Moscú estaba nervioso. Pasar estos documentos era vivir al filo de la navaja. Se arriesgaba a morir cada vez que sacaba un documento de la oficina.
Cada vez que se comunicaba con la inteligencia británica significaba que estaba arriesgando su vida. El MI6 pasó la información de Gordievsky a la primera ministra británica Margaret Thatcher. Thatcher hizo uso de su relación especial con el presidente Reagan para transmitir la información directo al corazón de la estructura de mando estadounidense. La primera ministra Margaret Thatcher conocía muy bien al presidente Reagan. Logró persuadirlo sobre la base de la inteligencia de Gordievsky de que sus discursos no hacían más que inflamar las tensiones con los rusos. Estaba alimentando su sentido de paranoia. Thatcher convenció a Reagan de que bajara el tono de su retórica, y a través de canales secundarios, los diplomáticos estadounidenses pudieron tranquilizar a sus homólogos soviéticos. La inteligencia proporcionada por el preciado activo del MI6, Oleg Gordievsky, había hecho retroceder al mundo del borde de la guerra nuclear. Un espía mantuvo la paz. Sucedió en la crisis de los misiles en Cuba. Estuvimos muy cerca de la guerra nuclear. Pero los estadounidenses no podrían saber quién estaba detrás del repentino enfriamiento de las tensiones, porque Gordievsky era un secreto bien guardado. Cuando obtuvimos la información, era de una fuente misteriosa. La pregunta fue, ¿quién la proporcionó? La inteligencia británica había ideado una estrategia para proteger sus fuentes de la exposición, incluso de sus aliados. Estaba muy escondido. No todo fue atribuido a un solo agente. Se les presentó como sacado de nuestras fuentes de inteligencia, con la implicación de que fueron varios agentes diferentes los que lo hicieron. Todo esto era porque querían proteger a Gordievsky. Pero dada la profundidad de la información, la CIA estaba cada vez más descontenta de recibir información por goteo sobre la base de la necesidad de conocer. Querían acceso a la fuente. La información que proporcionaba se volvía cada vez más específica y, aunque para entonces nunca fue nombrado o identificado por estadounidenses, creo que estaba bastante claro que venía de un agente muy bien situado. Que la CIA buscara la fuente desencadenó una cadena de acontecimientos que resultaron devastadores para Oleg Gordievsky. El hombre que los estadounidenses pusieron a cargo de rastrear la fuente era el jefe de contrainteligencia soviética de la CIA, Aldrich Ames. A través de un proceso de eliminación, Ames se dio cuenta de que la fuente debía ser un hombre de alto rango de la KGB en Londres. Se enfocó en el recién promovido Oleg Gordievsky. Pero los estadounidenses cometieron un grave error. Lo que la CIA no podía saber era que Aldrich Ames era un espía de la KGB. ¿Cuáles eran las posibilidades? Era muy impredecible. Milton Burden fue jefe adjunto de la división soviética y de Europa del Este de la CIA. Ames decidió deshacerse de todos los activos que trabajaban para la CIA. Quizás quería cerrar esas operaciones porque temía que pudieran contribuir a su compromiso y por eso pensó en la oportunidad de matarlos. Aldrich Ames pasó por una bolsa de secretos, y entre esos secretos se encontraba la identidad de Oleg Gordievsky. El viernes 17 de mayo, Gordievsky recibió una citación del cuartel general de la KGB en Moscú. Debía regresar a la Unión Soviética de inmediato. Llamaron a Gordievsky desde Moscú con el pretexto de que se le daría un ascenso, y eso hizo que se encendieran sus alarmas. No podía estar seguro de si su traición había sido descubierta, pero desobedecer una orden directa equivaldría a una confesión de culpabilidad. Nunca subestimes la tensión bajo la cual opera cualquier agente. Las consecuencias en el sistema soviético son la muerte. Sería fusilado, no había ninguna duda.
Gordievsky sintió que no tenía otra opción que volver a casa para enfrentarse a la KGB. Lo llevaron casi de inmediato a una casa segura de la KGB. Su plan, confrontarlo con sus crecientes sospechas de su lealtad. Gordievsky fue drogado, interrogado y acusado de ser un espía del MI6. De alguna forma encontró la fuerza para resistir el suero de la verdad ruso. En ningún momento admitió ser un espía del MI6. Así que la KGB cambió sus tácticas. Decidieron jugar al gato y el ratón conmigo. Y solo me pusieron bajo arresto domiciliario. Lo que quedó muy claro para Gordievsky es que su tiempo se estaba agotando y que era el momento de comunicarse con sus contactos del MI6 para salir de la Unión Soviética. La pregunta ahora era cómo y cuándo activar la Operación Pimlico. El primer y único plan de la inteligencia británica para extraer a su agente de la Unión Soviética. En el 77 hicimos el primer plan de escape. Visualicé la situación en la que estaba bajo fuerte sospecha y aún no había sido arrestado de manera adecuada. Y tendría tiempo de llevar a cabo un intento de escape. Pero en junio de 1985, el MI6 perdió todo tipo de contacto con su fuente. Gordievsky había desaparecido. Tendrían que esperar por él para hacer el siguiente movimiento, y eso solo si él estaba vivo. Antes de activar el plan de escape preacordado, había alguien a quien quería ver, su viejo amigo, Mikhail Lyubimov. Pero Lyubimov apenas reconocía al hombre en su puerta. Era otro Gordievsky que nunca había visto antes. Estaba en un estado muy caótico, le temblaban las manos. Oleg, que nunca bebía más de 1 o 2 vasos, estaba así, una botella entera, una gran botella de casi 1 litro. Yo era su amigo, su colega. No sospechaba que era un hombre del MI6. Estos serían los últimos momentos que Oleg Gordievsky pasaría con su viejo amigo. Había llegado el momento de huir de la Unión Soviética para siempre. Oleg Gordievsky ahora estaba bajo constante vigilancia de sus compañeros de la KGB. Usando el espionaje ruso conocido como proverka o limpieza en seco, trató de deshacerse del equipo de vigilancia de la KGB. Para seguir vivo, necesitaba salir del país rápido. Y eso significaba poner en marcha la Operación Pimlico, su plan de extracción del MI6. Fui al lugar indicado a las 7 en punto, bajo el poste de luz cerca de la carretera. Desde allí dio una señal que parecía inocua. Expuso una bolsa de un supermercado británico. Una bolsa de plástico de Safeway en mis manos durante 6 minutos, para que los británicos se fijen en ella. Era martes. Significaba que la extracción sería el sábado de la misma semana a las 2 en punto. Gordievsky esperaba que los británicos pasaran y dijeran: «Oh, Dios mío, ahí está, nos está haciendo señas». Para reconocer la señal, un agente del MI6 aparecería entre la multitud comiendo una barra de chocolate de una marca acordada antes.
Ahora Gordievsky tendría que esperar. En Londres, la siguiente etapa de la Operación Pimlico requería la autorización de los niveles más altos. Tuvieron que buscar a Margaret Thatcher para poder tener su autorización. Fue Charles Paul, asesor de política exterior de Margaret Thatcher en ese momento, quien dio la noticia de que su fuente estaba lista para volver a casa. La primera ministra estaba fuera de Londres, en Balmoral, y se necesitaba su autorización. Había secretos que no podía hablar por teléfono. Alguien tenía que volar y decirle: volé a Escocia y conduje hasta las puertas de Balmoral. Tuve que abrirme camino entre varios caballeros que discutían temas muy importantes, como si la reina madre podía tomar prestada la grabadora de la reina esa noche o no. Y luego tuve que ver al secretario privado de la reina, que insistió en que le informara por qué había ido a ver a la primera ministra, y me temo que insistí en que no podía decírselo, y tuvimos un gran altercado sobre eso. Y al final logré 5 minutos, o menos quizás, y luego fue cuestión de volver a Londres. En Moscú, el siguiente paso para Gordievsky significaría un corazón roto. Durante su tiempo de espionaje para los británicos, había protegido a su esposa e hijos de la verdad. Sabía que involucrar a su familia ahora sería demasiado peligroso. Tendría que escapar sin decirles a dónde iba o por qué. Escapé de la vigilancia. Tomé el tren a Leningrado y desde ahí el tren de cercanías y autobuses en dirección a la frontera finlandesa. Unos 50 kilómetros antes de la frontera me escondí en el bosque a la hora señalada, que era a las 2. En la frontera entre la Unión Soviética y Finlandia, los oficiales del MI6 llegaron con un auto diplomático. El plan era esconderlo en el maletero del Ford y pasarlo de contrabando por la frontera a Finlandia. Mientras se dirigía al encuentro, Gordievsky no tenía forma de saber si estaba caminando hacia una trampa de la KGB o hacia la libertad. En efecto, secuestrar a un oficial de la KGB y transportarlo a través de la frontera fuera de la Unión Soviética era un plan muy arriesgado. Era casi seguro que esos oficiales del MI6 estuvieran bajo observación, así que conducir hasta la frontera finlandesa y cruzarla tratando de convencer a los guardias fronterizos de que eran quienes pretendían ser era un gran riesgo. Ese día, uno de los guardias fronterizos sintió que algo no estaba bien. La agente del MI6 tuvo que pensar rápido. De alguna manera, sus patatas fritas fueron suficientes para distraer a los perros, y el momento pasó. Nadie quería perder el tiempo, y nadie abrió el maletero. Pasamos por los 5 puntos de control. Desde el maletero del vehículo, Gordievsky no sabía si había llegado a la libertad hasta que escuchó la señal preacordada. Las líneas de Finlandia de Sibelius. Esta es una historia trascendental. Si alguien quiere una buena lectura de historia de espías, esta es mejor que cualquier ficción.
La deserción de Gordievsky fue uno de los mayores triunfos del espionaje de la Guerra Fría. La KGB y el sistema soviético lo tenían vigilado y tuvimos éxito. Después de todo, recuerden cómo cacareaban sobre Philby, Borges y McLean. Y por lo menos, lograron recuperarlo. Fue coronel de la KGB bajo arresto domiciliario y vigilancia en Moscú. Y luego escapé de vuelta al oeste. Nunca antes había sucedido. Ahora que el activo más valioso del MI6 estaba a salvo, su inteligencia podía ser compartida con libertad con los aliados de Gran Bretaña. Y Reagan podía contactar al nuevo jefe de Estado de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, con confianza en la probabilidad de un nuevo acercamiento. Los estadounidenses volvieron a comprometerse con los rusos en Ginebra en el control de armas. Y creo que todos los planetas se alinearon. Margaret Thatcher en Londres, Reagan en Washington. Juntos en este punto empiezan a tirar de la misma cuerda. Las acciones de Oleg Gordievsky anunciaron el comienzo del fin de la Guerra Fría. Pero para algunos, él representa una figura controversial. Claro que era un traidor. El principal motivo de Gordy para convertirse en un espía era su vanidad. Él quería convertirse en una especie de Moisés, un Moisés antisoviético. Héroe o traidor, Oleg Gordievsky pagó un alto precio personal por su deserción. Tomaría otros 6 años y el colapso de la Unión Soviética antes de que su familia pudiera unírsele. Pero para entonces, su matrimonio había terminado. Pienso que es un pobre hombre solitario. En 2007, la reina nombró a Gordievsky compañero de la orden más distinguida por los servicios prestados a la seguridad del Reino Unido. Fue el mismo gong dado al ficticio héroe de la Guerra Fría, James Bond. Puedo decir con seguridad que la última vez que lo vi fue en 2005, cuando los británicos celebraron su exitosa fuga de la Rusia soviética. Me sentí muy honrado de que me hubieran invitado. Era un buen hombre.